Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 1, segunda parte de 3, que lleva por título Por favor, distribuyan libros. 11 de abril de 1973. Srila Prabhupada voló desde Nueva York a Los Ángeles y fue recibido por una multitud de devotos. Tripurari recuerda: Prabhupada iba a llegar a las 2 de la tarde y todos los devotos fueron a recibirlo. Pero también era el fin de semana de Pascua, un gran día para distribuir libros en el aeropuerto. En ese momento yo era el único que distribuía allí. Me estaba yendo bien. Hacia la 1:30 de la tarde ya había vendido unos 30 libros. Luego me puso el dhoti y caminé hasta la zona de llegadas para recibir a su divina gracia. Cuando entró a la terminal me miró y me sonrió, y yo me derretí por el éxtasis. Hicimos un kirtan mientras bajábamos las escaleras. Cuando salimos, todos los devotos volvían al templo. Entonces pensé: ¿qué tengo que ver yo con volver al templo y cantar con todos los devotos? Mi ocupación es quedarme y distribuir los libros. Ese es mi servicio a Prabhupada. Fui el único que no volvió al templo. Me quedé y distribuí 67 libros. Cuando regresé supe que Karandar le había hablado a Prabhupada de mí y de que yo estaba distribuyendo libros. Cuando lo supe me entusiasmé mucho y seguí distribuyendo todos los días de esa semana. En Los Ángeles, Srila Prabhupada hacía sus caminatas matutinas a orillas del Océano Pacífico o en Cheviot Hills Park. Todas las mañanas, unos pocos discípulos se le unían, así como Toudam Singh, un candidato al doctorado en química orgánica de la Universidad de California. Srila Prabhupada hablaba regularmente con el Dr. Singh acerca de la teoría científica de que la vida se originó de la materia. Día tras día, Prabhupada dejaba al descubierto que la teoría de Darwin era una tontería sin ningún fundamento científico. El sol apenas aparecía sobre el horizonte cuando Prabhupada y un pequeño grupo de discípulos salía a caminar. El aire estaba fresco. Srila Prabhupada usaba un abrigo color azafrán con capucha, mientras que sus discípulos llevaban puestos suéteres o chadars de lana. Ellos lo seguían, lo escuchaban y le hacían preguntas. Sin embargo, la mayor parte de la conversación era entre Prabhupada y el Dr. Singh, quien hacía el papel de científico materialista. El Dr. Singh presentaba argumentos ateos y Srila Prabhupada los derrotaba basándose en las escrituras y en la lógica. A los científicos les pregunto, dijo Prabhupada, si la vida se originó en las sustancias químicas y si su ciencia está tan avanzada, ¿por qué no pueden crear vida por medios bioquímicos en sus laboratorios? En una de esas caminatas, los devotos mayores presentaron a Rameshvar ante Prabhupada y, a pedido de ellos, Rameshvar comenzó a hablar sobre la distribución de libros. Mencionó que a veces los devotos se encontraban con impersonalistas a quienes convencían de comprar un ejemplar del Bhagavad Gita tal como es. Srila Prabhupada se detuvo y le preguntó serio a Rameshvar: ¿qué les dices a esos impersonalistas? Rameshvar le contó a Prabhupada cuáles eran algunas de sus técnicas para vender libros. Después de un momento, Prabhupada dijo: también nuestros devotos necesitan estudiar nuestros libros. Por la mañana, Tripurari acompañó a Prabhupada en su caminata. Prabhupada habló poco mientras caminaban por la playa. Cuando estaban volviendo al auto, uno de los devotos mencionó: Prabhupada, Tripurari está aquí. Prabhupada se volvió y sonrió. «Ah, ¿cómo va la distribución de libros?», preguntó. Esa era la primera vez que Tripurari hablaba directamente con su maestro espiritual y quería decirle muchas cosas a la vez. Con un nervioso entusiasmo comenzó a hablar de sus experiencias de prédica a través del Sankirtan.
Prabhupada interrumpió. Este es el mejor servicio a la humanidad, y citó el Bhagavad Gita. Nunca habrá un devoto más querido para mí que aquel que predica este mensaje. A excepción de Rameshwar y Tripurari, ningún otro distribuidor de libros de Los Ángeles tuvo un encuentro personal con su maestro espiritual, pero la cercanía de una relación con él no dependía de la proximidad física. Tripurari rememora: mi relación con Srila Prabhupada siempre fue más o menos en separación y en el campo de la prédica. Mientras que muchos otros devotos más antiguos fueron entrenados por Prabhupada en persona, yo nunca tuve esa capacitación. Fui entrenado por Srila Prabhupada desde dentro de mi propio corazón. Creo que así sucede con todos nuestros distribuidores de libros. Tienen sentimientos muy íntimos por Prabhupada, pero nunca tuvieron mucho contacto personal. La intimidad y el sentimiento real de conocer de cerca a Prabhupada se debía a ese servicio, del cual Prabhupada decía que era su alma y su vida, ver que los libros salieran. A Srila Prabhupada le gustaba sentarse en su jardín rodeado de rosas, jazmines, azaleas, madreselvas, mentas, vides plateadas, caléndulas y plátanos. También le gustaba el rumor de la fuente. El pequeño jardín, con su césped, flores, arbustos y un asiento para Srila Prabhupada, estaba rodeado por altas paredes de bloques de cemento. Cuando Prabhupada recibía invitados especiales, los devotos ponían sillas para ellos. Los discípulos siempre se sentaban sobre delgadas esterillas en el césped y miraban hacia arriba a su maestro espiritual, quien estaba sobre su asiento elevado. El vecindario era más tranquilo y pacífico por la noche. Prabhupada oía el kirtan del templo y el rumor de los autos que pasaban por el Boulevard Venice. Los gritos de los hombres provenientes de la escuela de karate cercana le molestaban, pero los toleraba. Se sentaba durante 1 hora o más escuchando y leyendo Krishna, la suprema personalidad de Dios, mientras que sus discípulos se disponían a su alrededor sobre el césped para compartir ese momento trascendental. Prabhupada no podía estar más satisfecho al escuchar Krishna Lila. Se sentaba erguido, con la cabeza en alto, en un estado de ánimo meditativo. Era apenas un grupo informal, pero su presencia hacía que la ocasión fuera algo especial. De vez en cuando, interrumpía al lector para hacer algún comentario. Cuando caía la noche, detenía la lectura y dejaba el jardín, caminando por el sendero de grava que flanqueaba el edificio del templo principal. De allí subía a su habitación, en el 2º piso. Le gustaba tanto su jardín de Los Ángeles que decidió que quería uno igual en su residencia de Mayapur. Con respecto a la casa de Mayapur, sugiero que hagan un jardín en la terraza. Allí pueden poner baldosas de 15 centímetros y luego plantar muchas tulasi y arbustos. Me gustan mucho los jardines. Acá, en el Templo de Los Ángeles, hicieron un jardín muy lindo para mí, donde me siento todas las noches. Por favor, hagan también un jardín de primera clase en Mayapur. Alrededor de las 10 de la noche, Srila Prabhupada solía ir a su cuarto y se acostaba. Su sirviente, Shrutakirti, le masajeaba las piernas y él cerraba los ojos. Mientras tanto, Rameshwar esperaba al pie de la escalera con la esperanza de que el secretario o el sirviente bajaran con un mensaje de Prabhupada. Rameshwar recuerda: yo sentía mucho temor de ir al cuarto de Srila Prabhupada, así que esperaba al pie de la escalera, aunque sea solo por una palabra. Por lo general, Srila Prabhupada decía algo y me lo transmitían. Luego, todas las mañanas, los devotos de Sankirtan me rodeaban y me preguntaban: ¿qué dijo? Rogaban un poco de néctar. Era una experiencia intensa. El sentimiento que nos invadía era el de tener una conexión directa y especial con Prabhupada. Mientras esperaba en su puerta, recordaba cada momento en que distribuíamos libros. Era una ofrenda de amor puro a nuestro maestro espiritual y ese solo recuerdo me hacía sentir dicha trascendental.
Era la primera vez que los devotos iban a los aeropuertos. Nadie más del movimiento lo hacía, excepto los devotos de Los Ángeles, así que era algo muy especial. Nadie distribuía libros grandes en la cantidad que nosotros lo hacíamos. En cierto momento, cuando Srila Prabhupada vio uno de mis informes diarios de Sankirtan, comentó: ¿quién es Rameshwar? Día tras día, Srila Prabhupada veía esos extáticos informes salpicados con nectarias citas de su Chaitanya Charitamrita, Adilila, publicado poco tiempo atrás. Se dio cuenta de que esos discípulos estaban en éxtasis y preguntó: ¿quiénes son? Se daba cuenta de que amábamos el Sankirtan, que no era una carga artificial o un servicio que nos costara trabajo. Se percataba de que nos salía con naturalidad. Era divertido, dichoso, extático. Toda la filosofía estaba allí. Nos habíamos sintonizado por completo con la filosofía del Chaitanya Charitamrita, de que el Señor Chaitanya desciende con sus acompañantes confidenciales para propagar el amor por Dios sin discriminar quién es un candidato adecuado y quién no. Esos eran los versos que incluíamos en los reportes diarios. Ese era nuestro humor y a Prabhupada le encantaba. Desde el punto de vista de Shrutakirti, el masaje nocturno era un momento muy especial porque Srila Prabhupada parecía libre de la presión de la administración del día. Shrutakirti le llevaba varios jazmines recién abiertos del jardín y Prabhupada los colocaba cerca de su nariz durante el masaje. Estaba incluso más tranquilo y relajado que durante la lectura del libro Krishna. No había asuntos que atender. Había completado otro día de intenso trabajo. Aunque se estuviera levantando solo después de 3 horas de descanso, en ese momento estaba recostado, sumido en pensamientos o cantando el Maha Mantra en voz baja. Algunas noches, Srila Prabhupada demoraba el masaje porque cantaba con sus cuentas mientras iba de un extremo a otro de la habitación, o bien se sentaba en su cama y cantaba las rondas. Pero la mayoría de las noches se acostaba boca arriba mientras Shrutakirti le masajeaba las piernas. Si conversaba con su sirviente no era acerca de la administración de ISKCON. En ocasiones miraba un cuadro que tenía colgado en la pared y decía: «¡Qué bello es Krishna! ¿Cómo pueden no estar atraídos a él?». Otras veces hablaba de su infancia y de otros temas informales, pero incluso mientras estaba relajado, le complacía mucho oír los resultados de Sankirtan y leía los informes diarios de Rameshwar, o simplemente decía algo acerca de predicar la conciencia de Krishna. Una noche, después de leer el extático informe diario de Sankirtan de Rameshwar, Prabhupada sintió el impulso de escribir un mensaje al dorso del informe. Tenía fecha del 20 de abril de 1973 y decía: «Mis queridos muchachos y chicas, están trabajando muy arduamente para propagar las glorias de los pies de loto del Señor Krishna. Por eso, mi Guru Maharaj también estará complacido con ustedes. Sin duda, mi Guru Maharaj les otorgará sus bendiciones miles de veces más que yo, y esa es mi satisfacción. Todas las glorias a los devotos reunidos. A.C. Bhaktivedanta Swami». Nota: todos deben salir con el grupo de Sankirtan tan pronto como sea posible. Tal vez Rameshwar había sido tímido mientras esperaba en silencio al pie de la escalera el más ligero reconocimiento de Srila Prabhupada, pero cuando recibió esta preciada joya, la nota manuscrita, corrió gritando para compartir esa buena fortuna con cualquier devoto que todavía estuviera despierto. Tripurari evoca: todas las mañanas, después de Mangalarti, había siempre un pequeño grupo reunido cerca de la puerta del templo, pues no se podía conversar en el templo mientras cantábamos japa temprano por la mañana. Rameshwar estaba de pie en la puerta cantando y no nos llamó hasta que se formó un pequeño grupo de devotos. Nos mostró la nota de Prabhupada. Algunos de los otros devotos se enojaron al ver que hablábamos durante el canto de japa. Consideraban que los distraíamos o que no estábamos absortos en nuestro servicio ni en la japa. Por el contrario, todos nuestros pensamientos eran para Sankirtan. Cuando volvimos a nuestro japa, comenzamos a cantar con el deseo de salir a la calle y complacer a Prabhupada. Al cabo de unos días,
Las palabras de Prabhupada, todos deben salir con el grupo de Sankirtan tan pronto como sea posible, llegó a los otros templos. Y aunque Srila Prabhupada pronto se fue de Los Ángeles y regresó a la India, su mensaje permaneció y profundizó la convicción de los devotos. En el verano de 1973, los devotos se dieron cuenta de que en los conciertos podían distribuir cientos de libros Krishna en pocas horas. El libro Krishna, que en ese momento era una trilogía con prólogo de George Harrison, atraía sobre todo a los jóvenes. En julio, Prabhupada estaba en Londres. Rameshwar le escribió para decirle que el Templo de Los Ángeles distribuía 2.000 libros Krishna por semana y que en un concierto habían distribuido 600 libros en 2 horas. Los devotos de Los Ángeles decidieron que Tripurari y otros líderes de Sankirtan viajaran de templo en templo para contar sus experiencias. Rameshwar le escribió a Prabhupada: «Es la misericordia de Sri Sri Rukmini Dwarkadesh, las deidades del Templo de Los Ángeles, que podamos enviar tantos devotos a otros centros. Esa es la verdadera opulencia de Nueva Dwarka». Srila Prabhupada contestó el 3 de agosto: «No hay duda de eso. Distribuir libros es nuestra actividad más importante. El templo no es un lugar para comer y dormir, sino una base desde la cual enviamos a nuestros soldados a pelear contra Maya. Pelear contra Maya significa dejar caer miles y millones de libros en las manos de las almas condicionadas. Así como durante la guerra las bombas llueven desde el cielo como si nada. También me gusta tu programa de enviar a nuestros mejores devotos a enseñarles a los demás. Ese es el verdadero progreso de la conciencia de Krishna, entrenar a los demás. Continúa ese programa para que en el futuro todos los devotos de nuestro movimiento conozcan el arte de distribuir libros. Yo lo apruebo». En el boletín del BBT de julio apareció una carta de una mujer que poco tiempo atrás había recibido algunos de los libros de Prabhupada. Esa misiva había sido escrita en papel con membrete de la aerolínea TUA. En el aeropuerto de San Francisco, antes de partir hacia Londres, uno de sus seguidores me dio un libro Krishna. Nunca me sentí tan feliz y privilegiada. En realidad, honrada es el adjetivo más acertado. Estoy harta de esta raza materialista de ratas. Quiero una vida superior, sin riquezas materiales ni jugarretas. En su regreso desde Londres había comprado otro libro, Raja Vidya, en el aeropuerto de Chicago, y en ese momento pedía más ayuda. «Es hermoso», concluyó. Conforme Tripurari viajaba y enseñaba su método de Sankirtan, más devotos seguían su ejemplo y comenzaron a usar peluca y ropa convencional para vender libros. Esta forma de vestirse hizo más fácil el acercamiento a la gente y aumentó el potencial para distribuir libros. Algunos devotos, no obstante, desaprobaban esa táctica. Un día, en septiembre de 1973, durante la caminata matutina de Srila Prabhupada en la playa de Juhu, en Bombay, unos pocos de sus discípulos sannyasis le plantearon la cuestión. Prabhupada se refirió a los muchos caballeros que paseaban por la playa de Juhu y que siempre ofrecían respetos a los devotos uniendo sus manos y diciendo Hare Krishna. Esa era la señal del verdadero Vaishnava, dijo Srila Prabhupada. Cualquiera que lo ve de inmediato piensa en Krishna. Los devotos, por lo tanto, deben mostrar con claridad las señales distintivas de todo Vaishnava: tilak, shika y collar de cuentas, para que la gente sepa, este es un Hare Krishna. Un sannyasi señaló que en Estados Unidos los devotos usaban pelucas y se vestían como hippies para distribuir libros. También dijo que él no les permitía a sus propios sankirtaneros hacer tal cosa porque sentía que contradecía el propósito mismo de la distribución de libros. Poco sentido tenía la prédica si la gente ni siquiera sabía que estaba hablando con un devoto. Si alguien quería distribuir libros, concluyó, Krishna ayudaría a ese devoto a encontrar un lugar donde pudiera hacerlo sin tener que disfrazarse.
Srila Prabhupada se volvió hacia los demás para solicitar sus opiniones. Un devoto sugirió que la razón por la cual los devotos en Estados Unidos usaban disfraces era que, de otro modo, no se les permitía distribuir libros en ciertos lugares. Prabhupada escuchó las opiniones y dio su veredicto. Esos disfraces deben dejar de usarse ya mismo. De ningún modo sacrificaremos nuestro estándar, dijo. Debemos mantener nuestros principios estrictamente. Esto de vestirse con pelo largo y ropas de karmi encierra la tendencia de volverse hippies otra vez. Como fueron hippies, esa tendencia todavía está presente. Entonces, deben abandonarla. Caminando de regreso al templo, Prabhupada vio a un hombre pobre que evacuaba al costado de la calle a la vista de todos. Él no cambiará su estándar a pesar de la opinión del público, dijo Prabhupada. ¿No podemos mantener nuestro estándar tan estrictamente como ellos mantienen los suyos? Se redactó una carta que fue firmada por Tamal Krishna Goswami, el secretario de Prabhupada, y Prabhupada mismo la firmó sobre una línea que decía «aprobado». En la carta se indicaba que todos los devotos de Sankirtan debían usar siempre tilak, dhotis, collares de cuentas y sika, y que tenían que depender de Krishna en vez de disfrazarse para ayudarse a distribuir libros. Al final de la carta, no obstante, había una postdata. Srila Prabhupada, al revisar el texto de la carta, añadió: «Si quieren, pueden usar camisa y pantalón, pero el tilak, la sika, las cuentas, esas cosas deben estar». En ocasiones anteriores, Srila Prabhupada se había referido a este asunto en varias cartas. A Jagadish, en Canadá, le había respondido que no tenía objeción con que usara ropa occidental, incluyendo una peluca o una gorra. Tenemos que adoptar todo lo que sea favorable para propagar la conciencia de Krishna. A veces tenemos que adoptar tales medios para ayudar a distribuir libros. Pero en febrero de 1973 le escribió a Rupanuga que no quería que los devotos se vistieran como hippies. Eso debe detenerse. No debemos darles motivos a nadie para que nos llame hippies. Sin embargo, los devotos pueden vestirse con ropas respetables como damas y caballeros al distribuir mis libros bajo circunstancias especiales. Donde sea que haya individuos, habrá diferencias de opinión. Srila Prabhupada prefería que se le ahorraran tales detalles administrativos. Los miembros de la Junta de Gobierno debían consultar entre ellos y luego presentarle su conclusión para tomar una decisión definitiva. De este modo, escribió Srila Prabhupada, estaré libre para concentrarme en mi traducción del Srimad Bhagavatam. La carta desde la India le llegó a Karandar en Los Ángeles, pero antes de anunciar que debía detenerse todo Sankirtan en ropa occidental, quería que Prabhupada escuchara su versión de la historia. Dio un informe detallado sobre los beneficios de que los devotos llevaran ropa occidental común al distribuir libros. El punto principal que Prabhupada parecía objetar, concluyó, era la apariencia descuidada, es decir, de hippies. Karandar le informó a Prabhupada que los distribuidores eran chicos realmente limpios, bien arreglados y presentables. Si a los distribuidores de libros se les exigiera aparecer en público con la cabeza afeitada y dhoti, dijo, la cantidad de libros en manos de las almas caídas se reduciría en unos 2/3. Si se produjeron situaciones extremas y si se incurrió en malas prácticas, escribió, estas debían ser corregidas, en vez de abandonar todo el programa. Esta vez, Srila Prabhupada respondió a favor de la ropa occidental. Sí, puedes seguir con la distribución de libros como lo estaban haciendo. No hay problema en eso. Pensé que nuestros devotos se estaban volviendo hippies, pero ahora entiendo, gracias a tu carta, que no es así. En ese caso no tengo objeción. Nuestra principal tarea es distribuir libros, y por los informes que estoy recibiendo de todo el mundo, el progreso es muy alentador. Surgió un desacuerdo acerca de las técnicas de quienes distribuían libros. Unas pocas personas
le escribieron al secretario de ISKCON para quejarse de que habían sido engañados o presionados para comprar un libro, queja a la que los devotos respondieron de diversas maneras. Los sankirtaneros protegían la orden de Prabhupada de distribuir tantos libros como fuera posible. Argumentaron que solo por la queja de unas pocas personas no había razón para enfriar la distribución de libros. Citaron las declaraciones de Prabhupada de que la oposición al Sankirtan indicaba la pureza y autenticidad de esa práctica. Había explicado este punto en sus libros al exponer el histórico incidente del movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya cuando fue interrumpido por el gobierno musulmán. En dicha ocasión, Prabhupada había escrito: debemos recordar que tales incidentes tuvieron lugar en el pasado, 500 años atrás, y que el hecho de que sigan sucediendo indica que nuestro movimiento de Sankirtan es realmente autorizado. Si fuera un asunto material insignificante, los demonios no lo habrían objetado. En Estados Unidos, ciertas personas también habían objetado el canto en público, la vestimenta de los devotos, la filosofía de la conciencia de Krishna y hasta su comida. Siempre alguien se oponía. Lo principal, dijeron los distribuidores de libros, era salvar a las almas condicionadas quienes se dirigían a una próxima vida infernal. Si una persona recibía un libro y leía, aunque fuera una sola página, su vida podía cambiar. Otros devotos, no obstante, incluidos los presidentes de templo, estaban perturbados por las quejas. Alguien recordó que Prabhupada ya se había referido a este punto en 1970. Realicen todo con gran entusiasmo. Nuestras actividades deben ser abiertas para que nadie pueda criticar nuestra misión, por lo que todo trato debe ser conforme al estándar del Vaishnavismo. Si todo se realiza adecuadamente en conciencia de Krishna, de un modo consciente de Krishna, el Señor estará complacido y proveerá todas las facilidades para ayudar a un servicio tan sincero. Srila Prabhupada quería que todos los distribuidores de libros cumplieran su orden, pero no les estaba dando una licencia para hacer cualquier cosa y afirmar que era para Krishna. La prédica requería experiencia, no solo para que la gente se llevara un libro, sino también para darles una buena impresión. Quienes distribuían libros sostenían que desplegaban su máximo esfuerzo, pero que intentarían mejorar. Si otros devotos pensaban que podían hacerlo mejor, debían demostrarles cómo distribuir libros sin perturbar a nadie. Distribuir libros todo el día tras día, era difícil. La gente ya estaba agitada por sus mentes, sus sentidos, estaban asediados por sus ocupaciones, gobiernos y relaciones personales. No es de extrañar que incluso un devoto inocente alguna vez pudiera perturbarlos. Las tácticas en cuestión eran, sobre todo, lo que decían los distribuidores, que eran estudiantes, que ayudaban a los jóvenes a salir de las drogas, o que los libros abordaban cómo resolver las crisis cotidianas del mundo moderno. Ninguna de esas cosas era mentira, pero el énfasis, por momentos, era excesivo. Un devoto maduro podría hablar de manera más directa. Tripurari decía que los libros describían una civilización antigua en la cual las gentes sabían cómo vivir. Se presentaba a sí mismo como representante de una organización que tenía comunidades en todo el mundo donde la gente podía beneficiarse con el ejemplo de un estilo de vida alternativo. Tripurari y otros eran capaces de entablar un diálogo con las personas y de modo natural mostrar la filosofía del movimiento mientras hablaban de la vida espiritual. Hacían amigos rápidamente entre los extraños y los convencían de aceptar los libros. Pero más y más devotos se dedicaban a la distribución de libros y muchos eran inexpertos. La filosofía de Srila Prabhupada era clara, pero persistían diferentes interpretaciones. Sin referirse a técnicas específicas, él simplemente enfatizaba la pureza de la distribución de libros y alentaba a los devotos a continuar sin interrupción. Lo principal era distribuir libros. Los devotos insistían en que Srila Prabhupada les brindara más aclaraciones. A los distribuidores de libros les preocupaba que no se minimizara la urgencia de esa actividad, mientras que a otros líderes responsables de ISKCON les preocupaba que las prácticas laxas pudieran obstaculizar el progreso de la asociación.
Prabhupada respondió las preguntas de Bali Mardan de Nueva York con una carta que se volvió particularmente influyente. La verdadera prédica es vender libros. Deben conocer las tácticas para vender sin irritar. Está bien que en 3 minutos le digas a la persona de qué se trata en los libros. Si ella lee una página, su vida puede cambiar. No queremos irritar a nadie. Si alguien se va porque empleaste tácticas agresivas, cometiste una tontería y un error. Ni venderás el libro ni las personas se quedarán a escucharte. Pero si compra el libro, allí está el verdadero éxito de la prédica. La posición de Prabhupada era clara. Los libros debían venderse, pero de manera experta. Ante cualquier duda, repetía que la distribución de libros era la mejor prédica. El éxito de tu prédica se reflejará en la cantidad de libros que vendes. Prabhupada también escribió: el arte es vender muchos libros y no irritar al público. Conforme los libros iban saliendo por millones, mucha gente expresaba su agradecimiento por haberlos recibido. En alguna contada ocasión alguien se quejaba. Pero dentro de ISKCON, el diálogo sobre las técnicas de distribución de libros continuaba. Cuando Sri Govinda, el presidente de ISKCON Chicago, le escribió a Prabhupada, él lo alentó en su intento de entrenar a los devotos que utilizaban prácticas agresivas. No es muy aconsejable decir mentiras solo para vender libros. Si simplemente nos limitamos a describir lo maravilloso que es Krishna, eso no será una mentira. Pero otras cosas, mentiras, no nos ayudarán a entrenarnos nosotros mismos en la veracidad. Mentirles a los demás no es una buena filosofía. Por el contrario, los brahmanas siempre son veraces, incluso con sus enemigos. Hay suficiente mérito en nuestros libros. Si los describen con sinceridad, los comprarán. Debes desarrollar ese arte, no el arte de mentir. Convéncelos de aceptar el libro predicando la verdad absoluta, no engañando. Esa es la etapa más madura del desarrollo en la conciencia de Krishna. Noviembre de 1973. Muchos hombres y mujeres salían todos los días a distribuir libros. Un día de noviembre, los devotos del templo de la ciudad de Nueva York rompieron el récord mundial de ISKCON al distribuir 13.200 libros. El mismo día también distribuyeron 15.000 raciones de prasadam. El total de ISKCON para 1973 fue de 4.169.000 libros vendidos. Cuando Srila Prabhupada recibió estos datos, le contestó a Rameshwar: tengo fe en tus palabras de que el año próximo las cifras serán mucho mayores que las del año pasado. Es la naturaleza de la energía espiritual. Siempre aumenta cuando aplicamos nuestra energía. A principios de enero de 1974, Srila Prabhupada regresó una vez más a Los Ángeles. Una mañana dio una clase del Srimad Bhagavatam en la que enfatizó la distribución de libros. No hay literatura en todo el universo como el Srimad Bhagavatam, dijo. No hay comparación ni competencia. Cada palabra es para el bien de la sociedad humana. Todas y cada una de las palabras. Por eso hacemos tanto énfasis en la distribución de libros. De una forma u otra, si el libro llega a las manos de alguien, se beneficia. Al menos pensará, ya que lo pagué, veamos qué contiene. Si lee solo un shloka, su vida se volverá exitosa. Si lee un solo shloka, una palabra, es algo así de maravilloso. Por eso lo enfatizamos tanto. Por favor, distribuyan libros, distribuyan libros, distribuyan libros. El año 1974 comenzó con lo que parecía ser un serio revés. La Corte Suprema falló en contra de los opositores a la guerra de Vietnam por distribuir panfletos políticos en centros comerciales privados. Las agrupaciones sin fines de lucro, incluidas las religiosas, podían hacerlo solo con permiso del propietario. Los centros comerciales frecuentados por los distribuidores de libros de pronto les fueron vedados.
La misma orden que les prohibió a los devotos distribuir libros en las propiedades privadas, no obstante, les dio acceso a las propiedades públicas. Y cuando los devotos de ISKCON presentaron un recurso contra la ciudad, que era propietaria del aeropuerto de Las Vegas, ganaron una excepción inmediata sobre la base de que el aeropuerto les negaba su derecho de libre expresión. Esta excepción prometía abrir una nueva era para la distribución de libros con la posibilidad de legalizar el Sankirtan en los principales aeropuertos. Los devotos vieron esta instancia como una prueba de que Krishna obraba a través de Prabhupada para incrementar la distribución de libros. Ningún maestro espiritual anterior había distribuido jamás literatura védica a semejante escala. Esa era otra señal de que Srila Prabhupada era un representante empoderado por Krishna. Por el esfuerzo de los devotos de seguir la orden de Prabhupada, Krishna los estaba empoderando también a ellos, pero solo si ellos deseaban pasar por las pruebas de rendición y renunciación. Pragosh rememora: un día fui al aeropuerto, caminé hasta un hombre negro y le dije: «Señor, discúlpeme», y ¡bam!, me dio una trompada en la cara y me noqueó. En ese momento pasaron muchos pensamientos por mi mente. Oía las palabras de Tripurari de la clase de esa mañana. Debemos ser decididos, me dije a mí mismo. Bien, me pondré de pie y seguiré intentando. Me levanté y tuve la inspiración de darme la vuelta y tratar de entregar un libro de Prabhupada a la próxima persona. Otra vez se aproximaron a mí un señor y su esposa, pero el hombre no quería nada de mí. Cuando la esposa vio que el libro era espiritual, se detuvo y dijo: «¿De qué es este libro?». Sin rodeos contesté: «Este libro explica el nacimiento, la muerte y lo que hay más allá». Ella exclamó: «¡Oh!». Se volvió hacia su marido y le dijo: «Por favor, cómpralo». Pero él respondió: «No lo quiero, vámonos». Ella le pidió: «Por favor», pero él replicó: «Tú cómpralo», y se marchó. Ella se quedó conmigo y preguntó: «¿Puedes decirme algo más acerca de esto?». Comencé a explicar el libro y le dije: «¿De dónde vienen?». Ella respondió: «De Rochester». Entonces me contó que venía de la Clínica Mayo porque tenía un cáncer terminal e iba a morir. «Quiero desesperadamente leer este libro». Me dio $10 y dijo: «Muchas gracias». Tomó el libro y se fue. Un rato después regresó, me estrechó la mano y me agradeció. Este tipo de experiencias que los devotos tenían a diario nos daban la sensación de ser como emisarios o representantes de algo muy especial. Por estas cosas nos apegamos más a Srila Prabhupada y a cumplir su misión. Veíamos que esos milagros se producían a diario. Keshava Bharati evoca: yo solía distribuir libros en el aeropuerto de San Francisco. Pensaba que este aeropuerto era particularmente difícil y que era probable que si hubiera podido estar en Los Ángeles habría podido distribuir tantos libros como Tripurari. Me sentía orgulloso. Luego tuve la oportunidad de distribuir con él. Soy muy extrovertido y sociable, así que no tengo problema para detener a la gente o cosas así. Pero pasó media hora y luego una hora entera. Tripurari había distribuido 5 y luego 10 libros. Y yo no lograba detener a nadie, ni siquiera saludar. Era algo increíble. Sabía que era porque estaba demasiado orgulloso. Pasó otra hora y todavía no se detenía nadie a estrecharme la mano. Estaba confundido porque quería entregar los libros de Prabhupada. Finalmente me senté, enojado. Estaba al borde de las lágrimas. Tripurari vino y me habló. Me dijo que le orara al Señor Chaitanya y a Nityananda en momentos así y que no me preocupara, que esto solía suceder. Así lo hice, y entonces unas 10 o 15 personas, una tras otra, vinieron a hablar conmigo y algunas de ellas se llevaron un libro. Cuando después hablamos de lo sucedido, entendimos que éramos solo instrumentos en manos del Señor Chaitanya. Así es como desarrollamos la filosofía del Sankirtan. Mediante la distribución de libros, llegamos a comprender quién era Prabhupada y apreciarlo más. La Banga Latika recuerda: todo el día estaba escaleras arriba y pasaban miles y miles de personas. Distribuíamos cientos y cientos de libros. Sacábamos frases de los libros de Prabhupada. Una de las que más usábamos con Tripurari para acercarnos a la gente era la de los cisnes
que separaban la leche del agua. Les decíamos que esos grandes sabios sabían separar la leche del agua, es decir, extraer la esencia. También afirmaba que las ilustraciones eran ventanas al mundo espiritual. Decíamos, este libro es como el sol brillante que disipará la oscuridad de la ignorancia en esta era de Kali. Me percaté de que la mejor manera de distribuir los libros era usando las palabras de Prabhupada. Él decía que si le leíamos una frase a alguien, esa persona podía avanzar espiritualmente 100 veces. Una vez, un devoto se quejó con Prabhupada porque la gente solía tirar los libros, pero luego entendimos que quería que los distribuyéramos a gran escala. No se trataba de reservar el libro para alguien especial del que pudiéramos pensar que era lo suficientemente inteligente como para leerlo. Él afirmaba que si llegaban a leer una sola línea, de verdad quedarían conmovidos. Entendimos que Prabhupada quería una distribución masiva, no que los guardáramos para la persona apropiada, aquella que fuera especial. Shura rememora. Vaisheshika vendía libros en el aeropuerto conmigo. Caminaba hasta la gente y le decía, «Hola, ¿cómo le va, señor? Todas las glorias al movimiento de Sankirtan de Sri Krishna, la principal bendición para la humanidad que limpia el corazón». Repetía las oraciones Sikshastakam del señor Chaitanya y estaba vendiendo libros. Algunos tenían ilustraciones de Krishna y escenas devocionales en la tapa, y a veces algunos devotos no entendían cómo la gente llegaba a relacionarse con esos libros, pero Prabhupada quería que se distribuyeran. Decía que debíamos predicar sobre los méritos del libro. Cuando un devoto le preguntó a Prabhupada qué debíamos decir para distribuir los libros, contestó, Sva Damopagate, que es el verso que dice que el Srimad Bhagavatam es tan brillante como el sol y que apareció para darle a la gente religión en esta era de oscuridad. Nosotros repetíamos ese verso y distribuíamos los libros con fe. Salíamos y comprobábamos que de verdad la gente quedaba impresionada por la conciencia de Krishna. Veían que los devotos eran muy sinceros y serios, quedaban asombrados. A diario veíamos en Sankirtan gente que apreciaba los libros de Prabhupada. También había agresiones, pero Prabhupada había hablado de eso, que siempre habría dificultades. Todo lo que él había dicho confirmaba las vivencias que teníamos. Decía que todo vendedor de libros encontraría ciertas dificultades porque algunas veces sería aceptado y otras rechazado, pero que debía tolerarlo. En el aeropuerto nos encontrábamos con profesores, abogados, todo tipo de personas que se detenían y conversaban, desafiaban y todo el tiempo teníamos que defender los libros de Prabhupada, su movimiento y hablar en su nombre. Lo hacíamos más que cuando éramos unos chiquillos en el estacionamiento y les hablábamos a las mujeres para mendigarles 50 centavos con los que compraríamos un paquete de incienso. Les presentábamos los libros de Prabhupada a los eruditos. Estábamos en contacto con los mayavadis, los científicos, los hombres de negocios, gente muy preparada en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Diego. Allí la gente era muy aguda y difícil. Por tener que combatir espiritualmente con ellos y defender el movimiento, nos volvimos más maduros en nuestra comprensión de los libros de Prabhupada y en cómo presentarlos, de tal manera que pudiéramos convencer a la gente que no quería ser convencida. Tuvimos que estudiar los libros de Prabhupada. En 1974 se formaron varios grupos nuevos para distribuir libros. Tripurari había estado viajando como emisario desde Los Ángeles, pero en ese momento, con el permiso de Srila Prabhupada, formó el grupo de Sankirtan del Bhaktivedanta Book Trust con los principales distribuidores. Se establecieron en varios aeropuertos del país y lograron un aumento significativo en la distribución de libros. El programa completo tiene mi aprobación, les escribió Prabhupada a Tripurari. Cuando le preguntó si podía tomar sannyas, Prabhupada le contestó que ya estaba haciendo más que cualquier sannyasi. En una carta, Prabhupada lo llamó la encarnación de la distribución de libros. La distribución de libros tuvo otro gran impulso cuando Tamal Krishna Goswami, el secretario zonal de Srila Prabhupada en la India durante 4 años, regresó a Estados Unidos. Se unió a su amigo Vishnujan Swami, ayudó desde el grupo de Sankirtan Radha Damodar
y viajó en autobús con deidades de Radha Krishna para distribuir y realizar festivales por todo Estados Unidos. Tamal Krishna Goswami recuerda: cuando formamos el grupo Radha Damodar, nuestra idea era aportar al movimiento tantos devotos como fuera posible realizando festivales. En ellos cantábamos Hare Krishna y distribuíamos prasadam. Después Krishna envió tantos jóvenes buenos que era difícil mantenerlos siempre haciendo servicio. Luego llegó una carta de Srila Prabhupada en la que decía que el kirtan de distribución de libros era mejor que el kirtan de cantar en público. Esta instrucción trascendental cambió el curso de nuestro grupo Radha Damodar. A partir de allí me concentré más y más en la distribución de libros y esta actitud le daba a Prabhupada una satisfacción cada vez mayor. Yo había estado en la India durante 4 años, dedicado a nuestro programa principal de enrolar miembros vitalicios. En ese momento me encontraba en Estados Unidos y como parte de ese cambio de ubicación, Srila Prabhupada me recordaba que predicar significaba distribuir sus libros. Esas palabras me inspiraban para que nuestro grupo se dedicara a esa tarea tanto como fuera posible y así igualar la cantidad de libros distribuidos por el resto de ISKCON en el mundo entero. Día y noche estuve pensando en cómo poner más y más libros en las manos de las personas e inundar así Estados Unidos con literatura trascendental. Srila Prabhupada me escribió para decirme que esa era su verdadera ambición, que todos los estadounidenses se volvieran Vaishnavas. Hasta que formamos nuestro grupo Radha Damodar, el método para distribuir libros era que a una persona se le daba un libro grande, mediano o pequeño, de acuerdo con el tamaño de la donación. Sin embargo, Prabhupada me dijo que de todos los tipos de distribución, la referida a sus libros grandes era la más importante. Por ese motivo, yo siempre meditaba en cómo aumentar la distribución de libros grandes. El problema era que la gente daba donaciones pequeñas. Rara vez nos daban una contribución lo bastante sustancial como para darle un libro grande. Tiempo después, Krishna me dio la idea de que sumando algunas donaciones pequeñas de varias personas, al menos uno de ellos podía recibir un libro grande, mientras que los demás podían recibir una revista de Vuelta al Supremo o un libro pequeño. Con ese método pudimos aumentar en gran medida la distribución de los libros grandes. Prabhupada aprobó completamente esta idea. Mientras el fondo editorial recibiera el pago de los libros, Srila Prabhupada nos permitió sacarlos tan rápido como fuera posible, más allá del tamaño de la donación. Así fue como nuestro grupo Radha Damodar logró distribuir tanto como 50.000 libros grandes en un solo mes. Srila Prabhupada mostró un interés especial en el grupo Radha Damodar y aprobó que el BBT hiciera préstamos para la compra de más autobuses. Se creó así un ejército de Sankirtan que viajaba en autobuses Greyhound renovados. Hacia fines de 1974, el grupo Radha Damodar tenía 3 autobuses, furgonetas y muchos devotos. Prabhupada llamó templos viajeros a los autobuses y alentó a los devotos de Radha Damodar a continuar con ese programa que, sin duda, complacía al Señor Chaitanya. Estoy contento de que hayan entendido la importancia de mis libros, escribió Prabhupada. Por eso lo enfatizo tanto, que todos tengan esos libros. Srila Prabhupada alentó al grupo Radha Damodar a expandir sus medios de transporte a cientos de autobuses y así cumplir la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la de llevar la conciencia de Krishna a cada pueblo y aldea. Cuando surgió una apretada competencia trascendental entre el Templo de los Ángeles, el grupo del BBT de Tripurari y el grupo Radha Damodar, Prabhupada la aprobó con satisfacción. Otro grupo que se formó en 1974 fue el de la biblioteca del BBT. Comenzó cuando Hridayananda Goswami envió a unos brahmacharis de su contingente de viajeros a una serie de prestigiosas universidades de Nueva Inglaterra. Los muchachos trataron de vender colecciones completas de libros de Srila Prabhupada a los profesores. Ya en sus primeros intentos lograron un gran éxito. Srila Prabhupada había acariciado esa idea durante mucho tiempo. Antes de ir a Estados Unidos, había ido a las bibliotecas de la India con ejemplares del canto primero de su Srimad Bhagavatam. Gracias a los esfuerzos desplegados por él en Nueva Delhi, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos obtuvo ejemplares de esos primeros volúmenes.
En ese momento, el deseo de ver sus libros en las bibliotecas y universidades de Estados Unidos se estaba cumpliendo. Al cabo de pocos meses, los profesores comenzaron a escribir informes favorables y algunos encargaron libros de Prabhupada para sus cursos estudiantiles. «Me gusta mucho este programa de atender encargos», escribió Prabhupada. «Traten de aumentar esas órdenes de compra provenientes de las bibliotecas hasta llegar a 50.000. Otro grupo formado en 1974 fue el de Namhat, un grupo de brahmacharis dirigido por 2 sannyasis. El grupo de Namhat viajaba, distribuía libros y donaba sus ganancias a los proyectos de Srila Prabhupada en Bombay, Mayapur y Brindavan. En septiembre de 1974, Srila Prabhupada enfermó durante varias semanas. En ese momento, los informes de la distribución de libros fueron su mejor medicina. «Cada vez que recibo un informe de la venta de mis libros», le escribió al grupo de las bibliotecas, «siento fuerzas. Estoy débil, pero sus informes hacen que me sienta mejor». En este tiempo le escribió a Rameshvar: «En cuanto a las cifras de ventas, por favor, sigan esforzándose. Este es el único consuelo de mi vida. Cuando oigo que mis libros se venden tan bien, me siento tan vigoroso como un joven». Srila Prabhupada se recuperó y a finales de 1974 su BBT también gozaba de tan buena salud que los templos competían otra vez en una muy activa maratón de Navidad. En Estados Unidos, el BBT le informó a Prabhupada que se habían vendido unos 387.000 libros de tapa dura durante el año, un 67% más que el año anterior, y casi 4 millones de las revistas de Vuelta al Supremo, es decir, un incremento del 89%. El BBT de Estados Unidos les vendió a los templos un total de 6.668.000 ejemplares, un aumento del 60%. Esas noticias hicieron que Srila Prabhupada se sintiera tan vigoroso como un joven. Él y su movimiento de distribución de libros se dirigía hacia 1975 con todos los signos de poder duplicar y triplicar las ya asombrosas cifras de 1974.